a ti. Me pregunto si recuerdas la sombra que ya ves cuando tus ojos se abrieron y la luz pudiste ver. Cantas y es así, veo el mundo en luz, lo veo con asombro, veo el mundo en fe, veo color en todo, veo como tú ves y camino en tu luz. Me pregunto si recuerdas con asombro aquella vez que pasaste por las aguas y volviste a nacer. Cantas y es así, veo el mundo en luz, lo veo con asombro, veo el mundo en fe, veo color en todo, veo como tú ves y camino en luz. Veo con tu amor y veo con tu gracia, veo como tú ves y camino en tu luz. Y camino con asombro al desierto y cantar y lo vuelves asombroso. Cantas y es así, veo tu reino aquí, veo un mundo libre, veo como Jesús en el desierto vivirás. Veo como tú ves, caminaré sin miedo. Veo como tú ves, de ti no me avergüenzo. Veo como Jesús y camino en tu luz. Veo como tú ves, caminaré sin miedo. Veo como tú ves, de ti no me avergüenzo. Veo como Jesús, camino en tu luz. Veo como tu amor y veo con tu gracia. Veo como tú ves, camino en tu luz. Camino con asombro al desierto vida trae y lo vuelves asombroso. Cantas y es así, veo tu reino aquí, veo un mundo libre, veo como Jesús, me siento vida. Veo como tú ves, caminaré sin miedo. Veo como tú ves, de ti no me avergüenzo. Veo como Jesús, camino en tu luz. Cantas y es así, veo tu reino aquí, veo un mundo libre, veo como Jesús, al desierto vida das. Veo como Jesús, al desierto vida das. Veo como Jesús, al desierto vida das. Hola, muy buenas noches. Dios les bendiga
en este día miércoles. Damos gracias al Señor por los días previos de lluvia, tan necesaria para todo nuestro país, y Dios nos ha provisto estos días con estas precipitaciones. Esperamos que nos ayuden a superar un poquito esta ansiedad por lluvia y especialmente sirvan para llenar nuestra tierra del agua tan necesaria. Vamos a orar y vamos a entrar al estudio de esta noche. Señor, muchas gracias porque nos volvemos a encontrar a través de las redes sociales de nuestra iglesia con este estudio. Espero, Señor, que nos ayudes a interpretar correctamente tu palabra y sobre todas las cosas que nos animes y que podamos crecer en toda la gracia de Jesucristo. Cuida a la iglesia, a las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales, hombres, mujeres, de todas las edades. Sana a los enfermos y enfermas y provee a aquellos que tienen cualquier necesidad hoy día y especialmente de tu presencia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Con este estudio estamos terminando el mes de la celebración de la vida, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como habíamos anunciado a fines de marzo y principios de abril. Esos días específicos de la Semana Santa, Dios nos bendijo de una manera muy especial. Y realmente ha habido mucha alegría en el reencuentro de la presencialidad en nuestra congregación, al punto que surgió la idea de retomar nuestra escuela dominical y ya tenemos 4 clases formadas y estamos funcionando bien. Por segundo domingo del pasado hubo 4 clases presenciales de escuela dominical, así que aprovecho también ahora de comentarles que fue muy bonito y les invitamos para que se puedan ir incorporando poco a poco para que recuperemos la comunión de la congregación plenamente y tengamos la suficiente presencia de ánimo y confianza en el Señor para acercarnos a nuestro templo y participar juntos en las distintas actividades que poco a poco vamos a ir retomando en el tiempo. Ya para mayo esperamos a nuestro hermano Gerardo Pérez, que va a ser la persona que va a continuar con los estudios de día miércoles. Hoy día vamos a leer la última parte del Evangelio de San Juan, que es un diálogo muy interesante entre el apóstol San Pedro y Jesucristo. Algo que ha dado pie a muchos sermones, a muchos estudios bíblicos, incluso a más de algún debate por la significación de las palabras de Jesús. Y yo quisiera compartirlas con ustedes hoy día para cerrar el ciclo de Semana Santa. Entonces, Juan 21, a partir del verso 15, leemos: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió:
Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no querías. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Este es un pasaje muy interesante sobre la forma en que Jesús dialogó con Pedro a pocos días de que Jesús ascendiera a los cielos. El libro de Juan se cierra con unos cuantos versículos que siguen a esta lectura que yo hice. Lo interesante de esto es que hay varias teorías al respecto. Se dice que Jesús le preguntó 3 veces a Pedro porque Pedro le negó 3 veces. Se dice también que Jesús le preguntó de una manera intencionada a Pedro por la responsabilidad que Pedro iba a asumir en el primer tiempo de la iglesia. Los primeros años de la iglesia en Jerusalén fueron dirigidas por Pedro como el líder principal de los apóstoles. Después surgiría San Pablo y el liderazgo fue compartido por ellos dos, y junto con Juan forman el trío de los apóstoles más importantes del primer siglo. Después de Jesús, Pedro, Juan y Pablo forman un cuarteto formidable, ¿no? El trío que acompañó al desarrollo de la iglesia posterior a Jesucristo. Y pueden añadir un montón de otras cosas que ustedes pueden leer en sus estudios personales. Este diálogo surge después que el apóstol San Pedro invita a sus amigos, apóstoles, discípulos, a pescar. Fíjense que ahí también hay una cuestión muy llamativa, porque Jesús ha resucitado, se ha encontrado varias veces con ellos. Sin embargo, algo faltaba en Pedro y en los otros discípulos, algún elemento de convicción en su propio corazón. Aparentemente no estaban tan persuadidos respecto de cuál iba a ser el futuro de ellos. Estaban en el norte, no estaban en Jerusalén, estaban en Galilea de los Gentiles, seguramente muy cerca de la casa de Simón Pedro, y se fueron a pescar. No sé, uno podría imaginarse que frente al hecho de que Jesús había resucitado, la expectativa mayor de los apóstoles sería estar con el Maestro, esperar que él viniera, hablara con ellos, les enseñara, estar preocupado más bien de ese acontecimiento. Sin embargo, Pedro, a lo mejor pensando en el diario vivir, o bien sin mucha expectativa, como dije hace un momento atrás, sobre el futuro de él y de sus demás amigos,
tal vez queriendo volver a una vida rutinaria previa al conocimiento de Jesús, volver a su actividad normal de pescador, invita a sus amigos a pescar. Sin embargo, la noche no fue buena. No pescaron nada. Y en la mañana, amaneciendo, Jesús está en la playa. Jesús los busca. Jesús no espera que ellos regresen a la casa. Jesús no espera el mediodía para encontrarse con ellos después de que ellos han descansado, sino que va a la playa a buscarlos. Y les pregunta más encima si tienen algo de comer, y ellos, un poco desanimados, le dicen, no tenemos nada. Estuvimos trabajando toda la noche y en realidad no pasó absolutamente nada. Y Jesús les indica dónde tienen que echar la red para poder pescar. Y dice la palabra de Dios que sacaron gran cantidad de peces, siguiendo las indicaciones de Jesús. Y Pedro, como siempre, después de reconocer a Jesús impulsivo, se echa al agua, va a buscar a Jesús. Pedro era así, ¿verdad? No lo hizo por un sentido de culpa, como pensando, yo me fui a pescar con mis amigos, los invité a ellos en vez de esperar a Jesús, sino seguramente por una alegría desbordante, natural de reconocer a Jesús. No creo que haya estado movido por la culpa, sino que por la alegría se lanza al mar en vez de llegar en el bote hasta la orilla a esa hora de la mañana. Y cuando él y los demás discípulos llegan a tierra, encuentran algo muy especial, doméstico, podríamos decirlo, ¿verdad? Algo muy característico de Jesucristo, un acto de amor sincero, de preocupación. Fíjense, los discípulos habían estado toda la noche pescando y les fue mal. Probablemente algo de comer llevaron para pasar la noche y eso se les había terminado con el trabajo, la frustración, el frío, ahí a la intemperie, en medio del lago de Genesaret o de Tiberías, como acá dice. Seguramente a esa hora tenían hambre y frío, era el amanecer. Y creo que a todos nosotros en esas circunstancias nos gusta tomar una taza de café bien caliente con algún sándwich sabroso, ¿verdad? Comer algo para romper ese frío interno que nos está afectando y ese cansancio de toda la noche. Y Jesús les preparó el desayuno, un acto de amor sincero. No les reprocha el que se hayan ido a pescar y no lo esperaran ahí a que Él llegara. No les cuestiona esa falta tal vez de visión, que yo estoy suponiéndola. Tal vez ese desencanto por la vida ministerial, esa desesperanza sin saber qué va a pasar con ellos, cuál va a ser su futuro, entonces tratando de tantear el terreno, de volver a ser pescadores como antes que conocieran a Jesús. Lo primero que Jesús hace es devolverles el ánimo con un buen desayuno. Entonces dice la palabra del Señor que Él les volvió a servir el pan y el pescado. Y los discípulos como que se animaron, ¿verdad? Y comieron con Él. Yo me atrevo a decir también, aunque el texto no lo dice, que Jesús compartió ese mismo pan, ese mismo pescado con ellos, ¿no? Que Él también comió. Me atrevo a aventurar esa hipótesis. Y Él esperó que comieran,
Y cuando comenzaron ya a relajarse, seguramente a contar chistes, a mirar la red llena de peces, a pensar en la ganancia que iban a obtener de ello, Jesús se acerca a Pedro y le hace una pregunta radical, enorme, que es una pregunta que yo creo que nadie se espera en un momento como ese, con una sinceridad abrumadora. Jesús llama a este apóstol por su nombre, con esa amistad característica, con esa ternura característica, pero también con firmeza y con esa voz que seguramente no solamente penetró la mente de Pedro, sino que también llegó a su corazón. Le dijo: ¿me amas más que estos? Él fue el que llevó a esos discípulos al lago, los subió a la barca y los llevó a pescar. No fueron los otros discípulos. Él tomó la iniciativa. Él también fue el que negó a Jesús, diciéndole que no lo iba a hacer, diciéndole que jamás iba a darle la espalda a Jesús. Fue él el que defendió también a Jesús con una espada, cortando la oreja de Malco, el sirviente del templo, y que Jesús sanó en el acto. Tan impetuoso como siempre, Pedro le dijo en una oportunidad: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Este Pedro tan especial, que iba a jugar un rol preponderante en la iglesia y hasta hoy día es una de las figuras consulares de la iglesia cristiana a través de todos estos siglos. A este Pedro, Jesús le pregunta: ¿me amas más que el resto de mis amigos que están aquí? Y los escritores señalan, cuando hacen los estudios de este pasaje, es que Pedro le habría respondido rápidamente: sí, Señor, tú sabes que te quiero, incluso dicen algunos, ¿no? Que es como un segundo nivel de amor, pero un amor de menor calidad. Eso dicen los que hacen los comentarios especializados de este pasaje. Incluso por ahí hay alguna versión libre de la Biblia que en español, cuando Pedro responde, le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Ustedes saben que en nuestro idioma, especialmente en Chile, la palabra querer significa un amor de segunda clase. Si te quiero, como que me falta todavía para amarte, ¿no? Es más que una amistad, pero menos que ese amor profundo. Y muchas veces es más fácil decir te quiero que decir te amo. El te amo requiere mayor compromiso, un pensamiento más profundo, más elaborado. Entonces el Señor le dice: qué bueno, ¿verdad? Apacienta mis corderos. Y Pedro probablemente quedó inquieto, pero tranquilo. Y luego, aunque no existe aquí tampoco una temporalidad explícita, no se dice pasaron 20 minutos, pasó media hora, pasó una hora. Nosotros podemos imaginarnos ese estadio de tiempo como queramos. Usted puede imaginarse que le preguntó inmediatamente o puede imaginarse que esperó unos 15 minutos, 20 minutos o lo que sea.
dado que el texto es tan rápido, uno podría pensar que Jesús volvió sobre el tema de inmediato y le vuelve a preguntar: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y yo creo que Pedro ya se sintió un poquito más incómodo y le dice de la misma manera: tú sabes que te amo. Le dijo entonces: pastorea mis ovejas. No voy a hacer una diferenciación entre cordero y ovejas. Hay algunos escritores que la hacen, ¿no? El cordero, ustedes saben que es la cría de la oveja. La oveja es ya el animal maduro. Es la expresión femenina. El cordero es tanto femenino como masculino. Y podríamos imaginarnos entonces que inmediatamente, ¿verdad?, Jesús le vuelve a preguntar por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y aquí algunos autores dicen que probablemente Pedro pensó en el momento en que él negó a Jesús. El momento en que, por esas cosas de la vida, cuando alguien le reconoció como Galileo, que se vestía como Jesús, que hablaba como Jesús, que caminaba como Jesús, él negó rotundamente conocer a Jesús. Pedro se puso triste y le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que no puedo amarte como tú estás esperando que te ame. Tú sabes que te traicioné. Tú sabes que traje a mis amigos a pescar porque no sé cuál va a ser mi futuro, ni el futuro de ellos. Tengo miedo del futuro, tengo incertidumbres, no sé si tú vas a estar aquí, si nuestro pueblo va a ser restaurado. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que en este momento he tratado de ser fiel a ti y no sé si te amo en la medida en que tú esperas. Y le dice sencillamente: Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Y luego le dice algo respecto a la forma en que va a morir el apóstol San Pedro. Y Pedro muere en Roma, crucificado cabeza abajo, porque no se encontraba digno de morir de la misma forma en que Jesús murió. Entonces se cumple lo que Jesús le dice: te van a llevar a un lugar donde tú no quieres ir y vas a hacer las cosas que tú no quieres hacer. Pero lo más importante de eso es que después de ofrecer esta alternativa futura un poco triste, le dice: sígueme, sígueme. Porque siguiéndome, confiando en mí, creyendo en mis palabras, vas a lograr amarme
en la medida en que yo espero que me ames. Junto a Pablo y junto a Juan, el apóstol Pedro viene a ser una de las figuras consulares, no solamente de la iglesia del primer siglo, sino de toda la iglesia cristiana hasta nuestros días. Sin embargo, en este momento ocurre algo que a uno le llama mucho la atención, ¿no? Este Pedro impetuoso, lleno de sorpresas, ¿no? Que un día le está diciendo al Señor Jesús: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y al otro día lo está negando. Ve a Jesús después de este momento tan difícil para él, donde se ha sentido desnudado por las palabras de Jesús, dialogar con Juan y tal vez con los otros discípulos de una manera amable, cariñosa. Y seguramente pensó: pero si ellos también vinieron a pescar, ellos me han dicho que también tienen miedo, que tienen incertidumbres, que no saben qué va a pasar con ellos en el futuro, que no saben qué va a hacer Jesús, que no tienen una visión clara de su futuro. Y mira cómo Jesús ahora los trata tan cariñosamente y a mí con tanta dureza. Y en el verso 22 se produce esta situación, 21-22, donde Pedro le reprocha: Señor, me has tratado de una manera tan dura a mí, y mira cómo te sonríes y tratas tan amablemente a Juan y a los otros discípulos. Y Jesús, yo creo que con mucho amor, pero con mucha firmeza, le dice: ¿y a ti qué te importa cómo yo dialogo con las demás personas? Sígueme tú. Y esto obviamente nos habla a nosotros de una manera muy especial, ya que indica claramente que nuestro Señor Jesucristo tiene un trato especial y preferente con cada uno de nosotros de manera individual. Y como Él nos trata, es porque Él nos conoce como somos, cómo reaccionamos, cómo pensamos, cómo actuamos, lo que queremos y lo que necesitamos. Pero si usted pone su mirada en las otras personas y en la forma en que Dios trata a las otras personas, usted se va a sentir amargado. Usted se va a sentir amargada, porque va a pensar que Dios tiene tratos preferentes y especiales con otras personas y no con usted. Aparentemente el Señor Jesús fue muy severo con Pedro. Es probable que al leer el texto hizo sentir muy mal a Pedro. Lo hizo responsable tal vez de situaciones que fueron compartidas con los otros discípulos. Pero si Jesús lo estaba tratando de esa manera, es porque Jesús sabía que a Pedro tenía que tratarlo de esa forma, porque Pedro iba a ser una persona muy especial en el desarrollo de la iglesia y, como dije, de toda la historia cristiana. ¿Cómo trató a Juan? Lo hizo por la misma razón. ¿Y cómo trató a los otros? Es exactamente por la misma razón. Entonces, ¿cómo lo trata usted? Que no creo que usted se haya ido con un grupo de personas a recuperar su vida antigua, ¿verdad? Y a apartarse de los caminos del Señor. No creo que usted haya traicionado 3 veces a Jesús. Usted y yo somos personas cristianas que amamos al Señor Jesús y queremos servirlo, pero debemos reconocer que Él tiene un trato especial, individual con cada uno de nosotros,
Y la invitación que le hizo a Pedro, sígueme tú, es la invitación que nos hace a cada uno de nosotros hoy día, a casi 2000 años de ese momento. Sigamos a Jesús, sigamos a Jesús, sigamos a Jesús. Es lo que Él quiere de cada uno de nosotros. No nos fijemos en cómo Jesús trata a las otras personas, porque ¿saben? Las otras personas pueden estar mirándonos y pensar de que Jesús tiene un trato especial hacia nosotros. Él nos ama, Él nos conoce tan profundamente, sabe cómo tratarnos a cada uno de nosotros. Si Pedro sufrió en ese momento profunda tristeza, si después, reaccionando como él era, trató de eludir su propia responsabilidad y traspasársela a Juan y a los otros discípulos, nosotros aprendamos de eso. Y si Jesús señala nuestras propias responsabilidades, bajemos la cabeza y con humildad reconozcamos nuestros errores, tomemos nuestra cruz y sigamos a Jesús. Dios les bendiga. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás.